Eh, Listo, Ivonne, cuando quieras empezar. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos a todos a la segunda charla de emergencia climática post pandemia. Esto es una iniciativa de la revista de la Universidad de México. Yo me presento, soy Ivonne Dávalos. Y antes de empezar, quiero agradecer a Pedro Munive y a todo el equipo de divulgación de la ciencia, a Universum, a María Beller, al Museo de la Luz y a Ciencia UNAM por ayudarnos a la producción de estas charlas que estamos organizando. Quisiera empezar a presentar a los ponentes que nos están acompañando el día de hoy. Voy a hablar un poquito conforme los tengo aquí en pantalla. Verónica Solares, a mi izquierda, maestra en Ciencias de Sostenibilidad de la UNAM, trabajó en la Semarnat, en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, y actualmente colabora en la COUS. La COUS es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Después está Pablo Ramírez, especialista en política y gestión energética y medioambiental, activista e investigador sobre política de precios de los hidrocarburos y su impacto socioeconómico y cambio climático. Actualmente coordina el trabajo de energía y cambio climático en Greenpeace México. Después está la super Yanira Matienzo, estratega creativa, apasionada de la educación, la tecnología y el diseño de futuros, fundadora del laboratorio de innovación Disruptive Option para explorar el futuro de la educación y el trabajo, y creación de ecosistemas de negocios inteligentes por medio de Atómico 88, que ahorita también están haciendo unos eventos muy interesantes acerca del COVID, y que esto es el Centro Oficial de Entrenamiento de Alibaba Business School México. Y al final tenemos a Jorge Escandón, biólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha fungido como coordinador ejecutivo de proyectos del PINC. El PINC es el Programa de Investigación del Cambio Climático de la UNAM. Y actualmente imparte en la Facultad de Ciencias los seminarios de Ecología Política, Cambio Climático, Ciudad y Adaptación. Jorge lleva una trayectoria muy larga, ya 20 años, con el tema de cambio climático en gobierno, en sociedad civil y ahora más en academia. Muchas gracias, chicos, chicas, por estar aquí y por apuntarse a estas charlas, creo que muy importantes. Quisiera dar un poquito por qué estamos aquí. Antes de empezar con la cuarentena, se organizó el Climatón, evento interdisciplinario para dialogar e idear acciones ante el cambio climático entre mentores, especialistas y jóvenes entre 18 y 30 años. Ahora, con la crisis sanitaria y económica de la pandemia, quisimos escuchar a los expertos acerca del vínculo de esta crisis con la crisis climática. Quisiera mencionar un poquito cómo fue la sesión anterior. La sesión anterior tuvimos a 4 expertos también, biólogos, activistas, científicos, bioeconomistas. Y en esa sesión analizamos las formas de producción y consumo que abusan de los ecosistemas, de la importancia del agua y saneamiento ante las enfermedades y pandemias, y la sobrepoblación en un planeta finito. Mir Rodríguez, cartógrafo biólogo, mencionó en esa sesión que para la gente en general ya no es tan inconcebible que puedan haber cambios dramáticos. Con la crisis de la pandemia, donde se colapsaron las estructuras sociales, políticas, económicas y ambientales, se acabó la ilusión que todo está bien o que todo estará bien. Y esto lo plantea como algo positivo porque nos abre el espacio para provocar cambios, para transformar. Y a esto abro la primera pregunta para ustedes. ¿Por qué ante un escenario distópico es importante hablar de sistemas para resolver problemas complejos?
Y si les parece bien, Pablo, te paso la palabra, el micrófono. Muchas gracias a todos y todas por su presencia y por su interés en este tema tan importante, ¿no? Que es el cambio climático. Pues mira, definitivamente no hay soluciones sencillas a problemas complejos. Y si hablamos de problemas complejos, el cambio climático, yo creo que puede ser uno de los ejemplos más icónicos y sobre todo más retadores que tenemos ahora mismo como sociedad, como civilización, y en ese sentido, pues definitivamente se tiene que entender desde su complejidad, desde el entramado tan complicado y tan intrincado que lo causa, ¿no? que lo ocasiona, y los impactos que genera en nosotros, pero también en las demás formas de vida, ¿no? El otro día leía un libro de Boaventura de Sousa que se llama La cruel pedagogía del virus. Él menciona que nosotros somos solamente el 0.01% de la vida en este planeta. Entonces, tenemos que entender las relaciones y cómo justo esta interdependencia que tenemos de los sistemas en el planeta que habitamos y que pues ahora nos está diciendo que estos sistemas de dominación y producción pues ya no son sostenibles más, ¿no? Creo que desde la lógica de los sistemas complejos, esta crisis del COVID-19 nos presenta una oportunidad muy importante, justo como mencionaba Mir, en tanto que nos ha llevado a una situación crítica, ¿no? Los sistemas al momento de enfrentar crisis tienen dos opciones: o desaparecen o se adaptan a las crisis que están enfrentando, ¿no? En este sentido, la crisis sanitaria puede verse, puede significar una pequeña probadita de lo que podría ser la crisis climática, ¿no? Y al final de cuentas, pues está muy relacionado. Ya los expertos nos han dicho que esta crisis tiene que ver con la degradación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante justo aprovechar este freno de mano, este freno de emergencia que está teniendo las sociedades para poder replantear la manera en que producimos y la manera en que nosotros cohabitamos este planeta, ¿no? Las reducciones en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero pues tienen que ser importantes, tienen que ser contundentes para poder estar en línea con la trayectoria del 1.5 grados, y hasta hace un año esto se veía bastante complicado, ¿no? Recién ayer Nature publicó un artículo que decía que se estima una caída del 17% en las emisiones de gases de efecto invernadero debido a las cuarentenas, ¿no? A este freno en la economía. Esto nos pone en un escenario que no teníamos pensado, ¿no? Que ni siquiera en el escenario más optimista podríamos pensar en una reducción de 17% de emisiones. Y además también nos pone en un escenario en el cual los gobiernos tienen que alocar una cantidad de presupuesto enorme para la reconstrucción de nuestras sociedades, de nuestros modelos de producción. Esto es una oportunidad muy importante para construir una nueva manera de producir, una manera en la que nadie se quede afuera, una manera que sea verde y que sea sustentable, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento histórico muy importante y que tiene que ser aprovechado para poder cumplir con las metas climáticas que resultan tan complicadas, pero que ahora estamos en una situación que no preveíamos. Gracias, Pablo. Yanira, aparte de la pregunta que acabo de hacer, ¿qué significa hablar de sistemas para resolver problemas complejos? ¿Cómo llegamos a un punto así? Sí, o sea, creo que podemos empezar diciendo que los problemas complejos tienen ciertas características y por su misma naturaleza necesitamos pensar sistémicamente para poder abordarlos y acercarnos a ellos. Algunas de las características de estos problemas complejos, o como le llaman en inglés wicked problems, son problemas que son únicos, es decir, no importa cómo lo haya resuelto otro o si haya existido otro en el pasado, este nuevo es único.
2, no hay una clara definición de ese problema, es decir, no es evidente cuál es el problema, sino que uno tiene que rascarle. 2, tiene muchas causas y está interconectado, como bien decía Pablo, con muchos otros elementos y variables, como el tema del cambio climático. 4, hay muchos actores que tienen agendas que conflictúan entre las diferentes intenciones. Entonces tienes a empresas o gobiernos que quieren hacer algunas cosas, pero no tanto, otros que quieren hacer mucho, organizaciones sociales, corporativos, y cada quien tiene una agenda distinta y eso conflictúa, es decir, chocan, no nos podemos poner de acuerdo tan fácil. Después, rebasa las líneas disciplinarias, es decir, nadie podría resolver un problema complejo solamente desde su disciplina o desde ese lente. Después, cada problema complejo está relacionado con otros problemas complejos, como la desigualdad. Entonces, la desigualdad es otro problema complejo, el cambio climático es otro, y se relacionan perfectamente, ¿no? Y cada solución requiere que se modifique todo el sistema. No solamente puedes agarrar un cachito y se resuelve, como aquí los expertos en cambio climático pueden decir, o sea, podemos resolver el tema de la deforestación, pero eso no resuelve el problema del cambio climático, tenemos que atacarlos desde diferentes frentes. Y no hay, eso es creo que de lo más a veces complejo de entender con estos problemas, es que no hay algo bueno o malo, no es blanco o negro, sino que cualquier solución lo que nos hace es que estás mejor que antes o peor que antes, pero tiene demasiados escala de grises. No es nada fácil porque los problemas complejos lo que causan es nuevos efectos colaterales. Entonces tú tratas de resolver algo y eso creó nuevos problemas o creó nuevas oportunidades positivas que dices, mira, no sabía que esto iba a suceder y entonces me permite explorar otros caminos, pero no sabes realmente cuáles son todos los efectos que puede tener una de tus soluciones de un problema complejo. Y por último, es bien complicado realmente resolverlos y te tardas mucho en decidir cuál es la mejor solución, porque son demasiadas variables. Entonces, esos son los problemas complejos. Son complejos, son difíciles. No es posible que una sola organización, una sola persona, que alguien lo pueda agarrar. Entonces, algo que me parece fundamental al hablar de estos problemas es que tenemos que entrenar la mente a pensar en sistemas. Y un buen ejemplo es decir, hablemos de planos, de puntos y de líneas. Es decir, tú tienes un mapa, ¿no? Un plano que te da un poco de luz sobre qué está pasando y cuáles son las variables y lo que se interconecta. Hay puntos y hay líneas que unen una cosa con la otra. Y tenemos que volvernos súper buenos en hacer un zoom out y ver todo el panorama y luego hacer un zoom in hacia adentro y entender cada uno de los detalles, cómo funciona. Entonces, eso me parece un poco, es muy retador porque nadie de nosotros sabe perfectamente trabajar de forma sistémica y tenemos que entrenar la mente. Y creo que sí es una tragedia educativa en nuestro país que no estamos enseñando a pensar en sistemas. Sabemos las cosas fragmentadas o por cachitos o parchadas y no vemos a veces que las cosas, todo se interrelaciona, emergen nuevos efectos. Entonces, es bien importante aprender a pensar sistémicamente. Y si quieres, nada más para terminar mi contribución de esta parte, quisiera decir que por eso es tan importante las distopías. O sea, porque por un lado necesitamos esas utopías que nos digan, quiero ir hacia allá. O sea, qué padre, veo ese nuevo cambio, ese nuevo escenario, si logramos resolver el cambio climático, porque eso nos da esperanza para trabajar. Y actualmente con lo del COVID y con todos los problemas del cambio climático, la esperanza es un acto de desafío. O sea, necesitamos desafiar las cosas al tener esperanza, y eso es importante. Pero también necesitamos la distopía. ¿Por qué? Porque si no nos dejamos asustar, provocar o confrontar por la ficción y por todos esos escenarios horribles, entonces lo que puede pasar es que acabemos siendo dañados por el hecho, porque no lo vimos. Y esa es la función de las distopías, que mejor asustarnos ahorita que sufrirlo después. Entonces necesitamos siempre las dos cosas, ¿no? Increíble, Yanira, muchísimas gracias. Abarcaste el tema de la educación y creo que aquí el experto un poco en eso es Jorge.
Jorge, que justo ahorita está dando clases. Jorge, ¿cómo abarcas tú este problema de hablar de sistemas o cómo en la educación a nivel universitario, en la UNAM, hablamos de problemas complejos? Hola, buen día a todos. Pues mira, hablar de sistemas complejos en este momento es de entrada poner a discusión dos discursos en tensión, uno que por lo menos ha prevalecido durante los últimos 30 años, que es el de desarrollo sustentable, y el de ahora, que implica básicamente tener una visión de complejidad, pero permeada por la perspectiva socioambiental. Y en ese sentido, lo interesante es que, por ejemplo, si tratamos el tema de cambio climático, uno de los elementos clave que tenemos que permear en los distintos formatos justamente de relacionar problemas multifactoriales es básicamente, por ejemplo, el de justicia climática. Regresando al ejemplo que citaba hace ratito nuestro compañero en relación a la publicación del día de ayer, ¿no? Donde se dice que en este confinamiento cerca de un 17% de las emisiones han disminuido. Eso, regresando y retomando una de las palabras que hizo también la compañera anterior, la esperanza. O sea, aquí hay dos focos de esperanza maravillosos que a mí se me hace muy importante transmitirlos. Uno, han habido unos videitos por ahí donde ves toda una serie de animales invadiendo ciudades, invadiendo es un decir, ¿no? Pero tomando calles, canguros tomando calles, ballenas regresando a la bahía de Acapulco junto con delfines que se ven maravillosos por todo el espectáculo de bioluminiscencia, pero también tienes este otro elemento de datos concretos, de datos duros, ¿no? Que es el proyecto de la doctora Leclerc, que fue publicado el día de ayer, donde, pues, curiosamente el COVID te está diciendo de que sí es posible la disminución de emisiones en tiempos relativamente cortos. Lo que abre la discusión, que es un tema donde se muerden muchos intereses, sobre todo intereses económicos que en los últimos 35 años sí tienen efectos ambientales muy, muy concretos, en términos de estos eslabones de concatenación, en términos de causa-efecto, ¿no? Es justamente toda una serie de intereses económicos, ¿no? Que en este momento también están conchavados con el poder político, y eso es lo que está en tensión en las discusiones actuales del país y también en las discusiones globales. Entonces, regresando al aspecto de educación, yo creo que uno de los elementos importantes, por lo menos en términos de formación de profesionales, es la perspectiva socioambiental, y cuando uno interactúa con otra serie de actores, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con la homologación de criterios en términos de sensibilización, capacitación, en relación a temas concretos. Entonces, yo rescato de esta participación y de este momento, de esta época, dos elementos que a mí se me hacen muy esperanzadores. Uno, la disminución de emisiones por confinamiento, ¿no? A niveles del 2006, imagínate. Pero que eso nos tiene que llevar a la reflexión de cómo tenemos que modificar la estructura económica dominante que nos ha llevado a la crisis ambiental y a la crisis climática. Y el otro elemento tiene que ver con que, a pesar de que está ya muy marcada una sexta extinción, nosotros estamos viendo biodiversidad en nuestras ciudades y tenemos que sensibilizarnos también a este tipo de eventos. Con esto cierro. Claro, ya estás hablando de sensibilización, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Verónica, te paso el micrófono. Sí, muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Pues en realidad me gustaría retomar lo que estaban comentando en el contexto de esta crisis, ¿no? Precisamente, como dice Yanira, es súper importante tener claro qué son los sistemas complejos, ¿no? Son sistemas que tienen diferentes componentes, que son heterogéneos, que pueden ser abordados desde distintas disciplinas. Como decía Yanira, una sola disciplina no puede abordar por sí sola el estudio de un sistema complejo, ya que los diferentes componentes interactúan entre sí. Entonces no es posible separarlos, ya que cuando modificas
una de las características de un sistema complejo, en automático hay una respuesta en cascada y todas las demás características se modifican. Tenemos ejemplos de sistemas complejos a nuestro alrededor, desde cuestiones de las colonias de abejas, nuestro cerebro es un ejemplo de sistema complejo, los sistemas de producción de alimentos, el cambio climático. Y bueno, con esta crisis quedó en evidencia que son varios factores los que inciden para que se genere esta crisis que estamos viviendo actualmente. Hemos modificado los ecosistemas, hemos alterado estos ecosistemas y esto nos ha hecho más vulnerables. Estas modificaciones lo que están generando es que se modifiquen incluso propiedades, una de las propiedades de los sistemas complejos, que es la resiliencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros afectamos esta propiedad de los sistemas complejos, que es la resiliencia, que se refiere a la capacidad de los sistemas para hacer frente a ciertas perturbaciones, es la capacidad que tenemos para responder, y que entonces estos sistemas mantengan su función esencial, pero su identidad y su estructura, pero respondiendo y adaptándose. Entonces, al afectar esta capacidad, los sistemas tienen que moverse. La resiliencia tiene un límite, eso es importante. Entonces, una vez que alcanzamos este límite, se compromete tanto la integridad como la estabilidad de los sistemas. Entonces, para pensar en esta crisis que estamos viviendo, es importante tener en cuenta que, como decía, no podemos abordar la construcción de las soluciones desde una única disciplina. Tenemos que recurrir a nuevas formas de trabajo, a la multidisciplina, a la transdisciplina, ya que una sola disciplina no es capaz de resolverlo. Lo hemos visto con esta crisis. Han tenido que salir expertos en ciencias de la salud, economistas, biólogos, psicólogos, para atender y contener el estado de cuarentena, pero también quiero resaltar que es muy importante el papel de la sociedad. Los sistemas complejos y el abordaje de la construcción de soluciones a retos socioambientales no se pueden construir sin la sociedad. Siempre que hablamos de transdisciplina tenemos que hablar de incluir a todos los actores, y las organizaciones sociales, la sociedad civil es fundamental, porque tienes que recurrir a ellos incluso para identificar las problemáticas que se están viviendo. No puedes hacerlo desde la academia nada más o desde la iniciativa privada. Los sistemas se tienen que transformar. Igual podemos ahorita hablar, extendernos sobre sistemas complejos, que es un tema súper bonito. Nuestro sistema se tiene que transformar, y retomando lo que decían de cómo han disminuido en estas semanas las emisiones de gases de efecto invernadero, a mí me parece maravilloso, pero creo que es súper importante no perder de vista que tiene que ser un cambio de fondo, un cambio permanente, un cambio en el sistema, porque si regresamos a lo mismo, en realidad el cambio no se va a notar. Los gases de efecto invernadero ya están acumulados en la atmósfera, aunque ahorita nos fuéramos a hacer emisiones, el incremento de temperatura va a continuar. Tenemos que hacer un cambio en el sistema. Y bueno, nada más, como tocaste el tema de la educación desde la universidad, hay varios ejemplos en los cuales se está abordando la educación ya desde una perspectiva de sistemas complejos. Uno de ellos es el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, en el cual se ven temas de sistemas complejos, porque no puedes construir soluciones sin esa perspectiva. Está el Centro de Ciencias de la Complejidad, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad. Entonces me parece muy importante decir que faltan, ¿no? Pero ya se están haciendo cosas. Ahorita lo dejaría ahí. Claro, y a lo mejor a eso lo que a lo mejor faltaría sería unir diferentes disciplinas a ese diálogo que ya tienen en ese posgrado, ¿no? O sea, unir a filósofos, artistas, comunicadores, no la importancia de estas varias disciplinas hablando de un mismo tema. Me gustó mucho lo que dijiste, Vero, todo, pero hablando de la sociedad, justo creo que nos lleva un poquito a la siguiente pregunta. Y les comparto rápido, espérenme, a ver si me acuerdo cómo es esto. Justo esta semana estamos viviendo una controversia por la cancelación de proyectos de energías renovables en México. Y por un lado,
se plantean los abusos y las violaciones de derechos humanos a los propietarios de los que tienen las tierras donde están implementando las torres eólicas. Y por el otro lado está la necesidad de la producción de energía limpia y cumplir el acuerdo de la Agenda 2030. Entonces, y creo que en esto es lo que voy a relacionar lo que está comentando Verónica. Esto es un tema que nos incumbe a todos, y cómo podemos todos hablar de esto, que no estamos entendiendo a lo mejor los que no somos expertos. Si sí son buenas, no son buenas, pero costaron mucho, pero agarraron mucho material, están invadiendo territorios, están violando derechos humanos, pero es limpia la producción de energía. Entonces, y también hablando del greenwash, el dichoso greenwash, ¿no? Que es un gran tema, porque mucha gente vamos derecho, decimos, claro, esto es verde, pues verde lo compro, y así también es una producción gigante, y se convierte en otro consumo verde, y producción y consumo verde. Entonces, a esto mi pregunta es, ¿qué tipo de narrativas se deberían generar en sus áreas de trabajo para crear una conciencia de cambio? O sea, ¿cómo podemos involucrar a todos? Y ahí estamos. Y Pablo, por supuesto, vas tú primero. Muchas gracias, Ivonne. Qué bueno que lo mencionas. Pues justamente ahora ha sido un tema que ha estado con un revuelo impresionante a nivel nacional. Si hablamos de estas soluciones sencillas a los problemas complejos, probablemente la implementación de los proyectos renovables actualmente sea un ejemplo muy icónico, ¿no? Como una solución desde una perspectiva pues bastante desde la tecnología y desde lo corporativo, que tiene efectos positivos, ¿no? En términos de reducción de emisiones, puede desestabilizar sistemas de una manera muy importante y puede tener más consecuencias que los beneficios que trae, ¿no? O sea, vemos claramente los proyectos en la ventosa de Oaxaca, vemos los proyectos en la selva maya, en Yucatán, de energías renovables, y de cómo la lógica con las que son implementados, que al final de cuentas ese es el gran problema, ¿no? O sea, es una lógica de megaproyectos extractivistas que se basa en la violencia y en el despojo, al igual que los proyectos fósiles, al igual que los proyectos de megaminería, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos que tienen un objetivo de reducir emisiones acaban teniendo implicaciones muy graves en los ecosistemas, acaban teniendo repercusiones muy graves en las comunidades, y pues al final de cuentas no resultan una solución, ¿no? Y lo único que haces es generar más problemas de los que ya habías causado, ¿no? Como lo que bien decía Verónica, ¿no? O sea, y Yanira, aquí estamos peor de como empezamos, ¿no? Porque las reducciones no fueron significativas y porque las implicaciones que generaste en las comunidades, en los ecosistemas y sobre todo en la opinión pública sobre las energías renovables, pues lo echaste a perder, amigo, ¿no? Creemos que lo que está ocurriendo ahora mismo en términos de energías renovables es verdaderamente preocupante, sobre todo por las formas en las que se está haciendo y las alternativas que plantean los gobiernos, ¿no? Que es quemar combustóleo, que me parece que eso, lejos de solucionar cualquier cosa, lo agrava en muchos sentidos. Los cambios que tienen que hacerse son cambios verdaderamente en los sistemas y en la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Esto incluye también las energías renovables. Una transición energética que no respete los derechos humanos y que no respete los ecosistemas no sirve para nada y no va a solucionar los problemas. En ese sentido, si pasamos ya a las narrativas, creo que uno de los grandes retos que tiene el cambio climático es que nos impone una coordinación y un trabajo multisectorial sin precedentes, ¿no? Este problema, justamente como bien decían, no lo va a solucionar solamente el gobierno, no lo va a solucionar solamente la industria, no lo va a solucionar solamente la gente ni la academia, ¿no? Tenemos que colaborar todos y tenemos que ir todos en una ruta de reducción de emisiones y de trabajo arduo por el mismo objetivo, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que nos impone
el cambio climático. Sobre las narrativas y cómo se han construido, yo creo que ahí es donde tenemos una gran área de oportunidad en los diversos sectores, sobre todo en temas de comunicación. ¿Cómo se comunica el cambio climático? ¿Cómo es que se socializa y se democratiza la información y este conocimiento que de repente podría ser un poquito elitista, que se genera en cúpulas con un discurso súper técnico, que es muy difícil de poder bajar a la cotidianidad, ¿no? Cómo poder, justamente esto que decía Yanira, de encontrar el justo medio entre las utopías y las distopías, ¿no? Sin caer en lo ingenuo, pero tampoco sin caer en lo fatalista, porque leyendo el trabajo de una investigadora de la UNAM, Alice Poma, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el discurso y la comunicación en cuanto al cambio climático es este nivel de fatalidad y de ver el problema tan grande y tan abrumador que, bueno, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces entras en una especie de negación, o sea, como de no existe, no lo veo, como para tú proteger tu salud mental, ¿no? Y en este sentido, pues hay un gradiente de negación muy amplio, ¿no? Desde el de Trump, de que no existe y no me importa, hasta el de la gente que lo ve y se preocupa y por el estrés, ¿no? Todo que se llama Environmental Anxiety o algo así en inglés, esto que dice Greta Thunberg. Entonces, la gente no actúa porque se satura, ¿no? O sea, es demasiado para ellos. ¿Cómo poder construir narrativas desde las emociones, desde la sensibilidad, esto que mencionaba Jorge, que inviten y que puedan construir estos puentes intertrans multidisciplinarios para poder colaborar y para poder tener acciones efectivas para cambiar las formas en que nosotros estamos haciendo las cosas, ¿no? O sea, uno de los grandes retos también es que hablar de cambio climático nos impone cambiar todo lo que conocemos y todo lo que pensamos que está bien, ¿no? Entonces, en este sentido, pues resulta complejo y resulta retador el cómo vamos a estar comunicando esto. Gracias. Seguro sencillo no es, y creo que por eso los estamos invitando a ver qué logramos esta sesión, para ver si encontramos alguna forma, ¿no? O si quiere analizarlo entre todos. Jorge, te paso a ti la palabra. Les recuerdo, tenemos poquito tiempo, vamos muy bien. Pues mira, yo retomo el aspecto relacionado con la perspectiva socioambiental, que obviamente integra una visión compleja de la problemática, y también regresando al aspecto de las eólicas, yo creo que ahí el concepto que se ha socavado es el concepto de justicia social. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que también al imponer unas torres eólicas en determinado territorio, tú tienes ganadores y perdedores, ¿no? Y no tienes elementos mínimos de conciliación en términos de la repartición de ganancia. Entonces, por un lado, industrias muy respetables, transnacionales mexicanas como Cemex, al tener aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec, resulta que pueden recibir los famosos certificados de carbono y por lo tanto se pueden considerar energías limpias. Resulta que de esa cantidad, que además son bonos que tienen dinero de por medio, resulta que ese dinero, ¿sí?, el beneficiario de ese apoyo económico es la empresa, pero el que justamente es vamos a decirlo así, el que renta el terreno, o el que de alguna manera u otra es el propietario de la tierra, pues no recibe nada a cambio, ¿no? O recibe muy poco. Entonces, por ejemplo, hay varios elementos aquí que si nosotros vemos o metemos por lo menos el tema de interés público, incluso en la generación de energía o generación de electricidad como interés público, se pueden llegar a varios elementos de concatenación y acuerdo. Y esos serían por lo menos los que podríamos empezar a transmitir en diversos foros, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos o los criterios a homologar sobre un esquema de justicia
climática y por ende de justicia social, para empezar a tener las dinámicas mínimas que te pueden llevar a la resolución de problemas. Entonces vemos que algunos te van a llevar hacia aspectos de mitigación, ya te mencioné el ejemplo, pero vemos otros que se relacionan obviamente con todo el proceso de adaptación, donde la complejidad del sistema tiene una inercia, ¿no?, en términos de la elevación de temperatura y los efectos de esta elevación de temperatura en distintos subsistemas ecológicos, y cómo tenemos que, por un lado, sí analizar los elementos de resiliencia, pero también politizar esta resiliencia, porque si no, pues resulta que el sistema solito se acopla y solito es resiliente, cuando pues, nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que tienen que ver, por lo menos en términos de cambio climático, tienen una exigencia adicional, ¿no?, sobre los programas, las políticas y todas las acciones que conllevan, tanto desde la perspectiva de mitigación de gases de efecto invernadero, como también de todo lo relacionado con adaptación al cambio climático, en términos, por ejemplo, de algo muy, muy, muy concreto que puede ser el agua, la utilización del agua. Con esto termino. Gracias, Jorge. Hablaste de políticas y a ver si después entramos en justo en ese. Yanira. Ah, sí, es que te trabaste y entonces dije, ¿habla conmigo o no? Sí, en el tema de narrativas, pensando en generar conciencia de cambio, yo empezaría pensando cómo lograr que las personas tengan más poder respecto al futuro. Es decir, cuando una persona ve una situación como lo que se está viviendo esta semana, el tema de energía o cualquier cosa respecto al cambio climático, muchos se pueden sentir como que no pueden hacer gran cosa. O sea, que no hay mucho que ellos puedan hacer para realmente cambiarlo en el macro de los sistemas y en el macro de cada país y del mundo. Entonces, a mí me parece que tenemos que dar más oportunidades para que la gente vea y le haga tangible que es posible tener poder para afectar el futuro. Y mientras sentamos que más gente se sienta así, o sea, inhabilitada, entonces va a ser mucho más complicado generar el cambio. Necesitamos jalar con diferentes herramientas como de pensamiento de futuros para que las personas agarren ese empoderamiento y digan, ok, sí puedo participar y sí puedo lograr que pase. Otra parte de la narrativa importante es tal vez ir aceptando que siempre habrá problemas y que siempre habrá tensiones. O sea, creo que a veces siempre jugamos con la idea utópica y mágica de que llegaremos a un punto en la sociedad en el que tal vez ya no haya problemas o vivamos muy felices. Y me parece que jamás va a ser así, y más tal vez aceptemos la realidad de que siempre viviremos entre las tensiones de quien jala y quien avanza. O sea, creo que estaremos como con más paz y más tranquilidad para decir, podemos hacer algo si aceptamos que esa es la realidad. O sea, siempre tenemos que tomar decisiones y adueñarnos de las decisiones y adueñarnos de lo que es. Y otra idea es el tema de tal vez de que necesitamos estos marcos simbólicos como Greta y como muchos otros activistas, como lo mismo que hace Greenpeace. O sea, necesitamos muchas personas que hagan estos marcos simbólicos que nos ayuden y nos cuestionen, pero también me parece que en problemas complejos como este tema de la energía, necesitamos también como desmitificar o dejar de romantizar lo que a veces es el cambio. O sea, para lograr cambios como el tema de la energía, necesitamos, o sea, gente que le meta duro a escribirle, a hacer protocolos, investigación, análisis, talachas. O sea, tenemos que hacer muchas cosas que no son brillantes, que no parecen, o sea, que no van a salir en la portada de una revista. Tenemos que hacer muchas cosas que se mantengan a lo largo del tiempo, y esas parecieran no ser tan atractivas o tan populares, y necesitamos también reconocer a aquellos que mantienen que las cosas funcionen. Entonces me parece que tenemos un poco que desmitificar esa idea también del héroe, sino más bien que es algo que todos tenemos que hacer, y que es muy importante la labor que hace, por ejemplo, alguien que investiga la corrupción en estas de energía eólica, ¿no? Y por último, quisiera decir que
o sea, creo que para estas narrativas nuevas tenemos que hablar y seguir hablando y continuar hablando sobre cómo construir ciudadanía, porque, o sea, el concepto del ciudadano tiene que ser dinámico y se va transformando a lo largo del tiempo, pero me parece que tenemos que traerlo más a la conversación, hablarlo con la gente, entender qué es ciudadanía, porque no es suficiente que te enamores de una causa o de un problema, sino que tienes que entender cómo tu labor de ciudadano es también apoyar otras causas y estar al tanto de lo que pasa y apoyar de alguna u otra manera, porque todo está interrelacionado. Si no tenemos suficientes mecanismos y garras de temas de anticorrupción, pues también daña el tema de cambio climático, o sea, ya los activistas. Entonces, necesitamos hacer que todo se interrelacione. Entonces, creo que me gustaría poner eso en la mesa. O sea, tenemos que pensar más sobre lo que es ser ciudadano y cómo, bien lo decía Pablo, qué hacemos para que la ciencia y toda esta información de verdad llegue hacia las personas y se socialice y haya posibilidades de hablarlo desde la imaginación y decir cómo yo me siento ante esta realidad, cómo yo hago para que, qué pasaría si esto se ampliara dentro de unos años o se distribuyera o se redujera estas señales que estoy viendo. ¿Qué pasaría si México no cambiara de opinión y quitáramos todas las energías renovables y siguiéramos con las energías sucias? ¿Qué pasaría en ese futuro? ¿Qué nos gustaría vivir? ¿Queremos ese futuro? Y eso traerlo hacia la mesa de conversación con las personas, creo que es fundamental para crear otras narrativas sobre el cambio. Y listo. Gracias, Yanira. Súper interesante. Vero, te paso el micrófono y entramos ahorita a sesión de preguntas y respuestas. El público anda prendido. Tenemos varias por ahí. Ok, sí, pues mira, en la cuestión de energías renovables yo creo que coincido con Jorge totalmente. La transición energética es fundamental, pero sin perder de vista justicia social, ¿no? Creo que todo un tema a discutir. Estaría buenísimo si organizan una reunión con muchos especialistas sobre el tema. Y sobre la pregunta de qué nuevas narrativas deben surgir, pues yo creo que retomo con lo que iniciaste, ¿no? Esta crisis nos ha llevado a cuestionarnos nuevamente nuestro modelo de desarrollo, nuestros patrones de consumo, de producción. Debemos replantear todo esto, nuestros modos de vida, ¿no? Hemos afectado servicios ecosistémicos básicos que impactan directamente en nuestra vida. Y como decía Yanira, coincido en que el esfuerzo individual es muy importante, es muy valioso, todas esas iniciativas son muy importantes, pero no debemos perder de vista que en este tipo de crisis y en todos los problemas complejos que enfrentamos, el desarrollo bien pensado, bien armado de políticas públicas juega un papel fundamental, porque hay problemas que no podremos resolver desde lo individual, aunque nuestra contribución sea muy valiosa. Por otro lado, si queremos contribuir desde lo individual, a lo mejor lo que conviene es impulsar iniciativas comunitarias, ya que las iniciativas comunitarias tienen todavía un mayor impacto, tienen más beneficios, ya que movilizan acciones coordinadas desde las comunidades, que son las que están enfrentando directamente los problemas. Con comunidades me refiero incluso a tu comunidad más cercana, ¿no? En las ciudades, tus vecinos, la colonia, en los municipios, los pueblos originarios. Y bueno, esto además de que lleva a la movilización de acciones coordinadas, genera una concientización de los problemas desde adentro. Y retomo aquí entonces lo del trabajo multidisciplinario y transdisciplinario. No se puede resolver ningún problema socioambiental, ningún problema complejo, solo desde la academia o solo desde el gobierno. Tenemos que participar todos. Precisamente uno de los fundamentos de las ciencias de la sostenibilidad es la construcción de soluciones desde una perspectiva transdisciplinaria. Y yo creo que uno de los cambios también importantes en estas narrativas es que debemos empezar a fortalecer el pensamiento en el cual tenemos que prevenir los problemas, no solamente reaccionar ante lo que ya tenemos encima, tenemos que prevenir. Y bueno, mi área de conocimientos son ciencias de la sostenibilidad, yo soy bióloga, entonces en el cambio climático, que es el tema que estamos hablando, pues antes tenemos que resolver, disminuir emisiones, pero tenemos que pensar en cómo vamos a ser más resilientes, entonces protección de ecosistemas, cuestiones de ese tipo, ¿no? Mi punto es prevenir, no solamente reaccionar. Y esta crisis que estamos viviendo es muy grave,
pero no debemos olvidar que enfrentamos a otras crisis muy graves que a lo mejor de pronto, porque no las vemos que ocurren tan repentinamente como esta, dejamos de ser conscientes de ellas. Una de ellas es por supuesto el cambio climático, pero tenemos cuestiones de pérdida de biodiversidad dramática. Como mencionamos, estamos en la sexta extinción. Otra crisis es la enorme desigualdad y pobreza, ¿no? Cuestiones de salud. Y para cerrar, me gustaría mencionar que debemos también aprovechar, como mencionabas hace rato, las agendas internacionales, que aunque puedan ser perfectibles y mejorables y tengan puntos flacos, sí nos permiten ubicarnos en un contexto en el cual se están congregando esfuerzos. Una de ellas, la actual, es la Agenda 2030, que con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, en toda esta cuestión de nuevas narrativas me parece muy importante también, como mencionabas, no caer en el greenwashing, porque muchas veces pueden haber muy buenas intenciones, pero se plantean como supuestas soluciones cuestiones que no lo son, ¿no? Entonces tener ahí mucho cuidado. Gracias, Verónica, gracias a todos. Si les parece bien, voy a empezar con unas preguntas que nos están haciendo en los varios Facebooks, Universum, Divulgación de la Ciencia, la revista de la Universidad, y también desde YouTube. Tengo una pregunta muy interesante y justo empieza que tiene una inquietud y creo que su pregunta es inquietante. Blanca Guzmán, perdón, no sé desde dónde estás, Blanca, pero existen muchas acciones para detener el cambio climático, por ejemplo, sobre cambios de consumo, usos de energías renovables, pero poco se toca el crecimiento de la población. Pregunta, ¿es necesario incorporar una política de control de nacimientos? Si eso ayudaría. Yanira, y tienen un minutito. O sea, yo opinaría que es un problema complejo y que no tiene una solución de sí o no. Más bien creo que todo depende de qué país quieres construir. Si quieres construir un país que existen ese tipo de políticas, ¿qué imaginas que pasará dentro de unos años si esas políticas de control de natalidad existieran y si quisieras vivir ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es donde uno tiene que entender también el macro. Hay un documental muy bueno en Amazon sobre la política de un solo niño en China y cómo les fue décadas después, y es impresionante los efectos que logró esa política, que hicieron que las cosas fueran todavía más complejas con nuevos problemas. Entonces, me parece que requiere pensamiento sistémico y análisis para entender de dónde viene esa inquietud y qué tenemos que hacer al momento de trabajar con las poblaciones para cuidar el país y el entorno y el lugar donde vivimos y cuidar a las familias. Y me parece que es un gran ejemplo de problema complejo. Ahí creo que le puedo aunar una pregunta, o sea, ¿por dónde empiezan? Perdón, esto va a decir quién es. María de Los Ángeles nos sigue desde Ciencia a Distancia y pregunta Yanira, pero esto creo que estaría padre que contestáramos un poquito todos. Si nos quedamos con la idea de que un problema complejo solo se soluciona de manera sistémica, ¿por dónde tenemos que empezar? Entonces, creo que estamos aquí entre la COUS de la UNAM, que es educación, Jorge, educación, Pablo, comunicación, Yanira, estratega. ¿Cómo empezamos? Nos sentamos y decimos, juntemos todos los factores importantes para resolver el problema, o una pequeña solución, como por dónde empezar. Pablo. Creo que justo uno de los elementos más importantes para poder resolver problemas complejos desde una lógica sistémica y que combine diferentes disciplinas es la construcción de ese problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante problematizar desde las diferentes disciplinas para poder llegar a la construcción de ese problema que se quiere resolver y ponerle las diferentes aristas que se están viendo desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los primeros elementos, y después también es encontrarnos nosotros dentro de ese sistema, ¿no? ¿Cuál es el rol que nosotros estamos desempeñando en ese sistema y qué es lo que se puede aportar desde ahí para esa solución, ¿no? O sea, creo que este ejemplo que tú ilustras de los participantes que estamos aquí, pues definitivamente podríamos tener perspectivas
muy diferentes a un mismo problema, que pudieran poder construirlo de una manera mucho más completa para poder abordarlo sin dejar fuera elementos que podrían resultar muy importantes al construir las soluciones. Yo pienso que un poquito va por ahí. Verónica, ¿tú gustarías contestar? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante porque la verdad es que justo como son problemas complejos, su solución no es nada sencilla. ¿Cómo empezar? Sí, buscando a los actores clave en todos los sectores, que son la academia, lo que hemos dicho, gobierno, sociedad civil, iniciativa privada, y como dice Pablo, empezar incluso definiendo el problema, porque el problema, si tú sientas a estos diferentes actores y tú llegas con tu idea de problema, a lo mejor piensas que ya está bien definido y no, cada uno ve un problema diferente que tiene puntos de conexión. Entonces, desde la definición del problema es desde donde tienes que iniciar, porque para resolver, o sea, los problemas complejos tienen tantas variantes, tantas variables que pueden modificar y perspectivas desde las cuales los puedes abordar, que tienes que hacer, como decía el doctor Rolando García, experto en sistemas complejos, tienes que hacer una especie de fotografía en el tiempo y hacer un ejercicio para delimitar tu problema, porque si no se te desborda y entonces no puedes construir soluciones. Tienes que delimitar hasta dónde vas a llegar, delimitar el problema, invitar a los actores clave, y ese es como uno de los puntos con los cuales tienes que empezar. Pero es dinámico, no quiere decir que con lo que empezaste te quedas, ¿no? Si en el camino vas identificando variables, disciplinas que debes traer a la mesa, nuevos actores que no consideraste, los traes, ¿no? Pero esa es como una de las formas en las que puedes iniciar, y un problema complejo no se resuelve en un solo estudio, son años de investigación en los cuales, por supuesto, y no investigación me refiero solo académica, ¿no? En los cuales vas avanzando en esta solución. Y no es nada más la suma de los conocimientos de los diversos actores, sino la generación de nuevo conocimiento que no se daría si no sientas a todos estos actores. Bueno, yo espero que sea menos de años y años para resolver los problemas. Yanira, ¿te paso la palabra? Sí, quisiera decir que algo importante que podemos pensar como paso cero, además de todo lo que ya muy bien dijo Vero, es que necesitamos hacer estos espacios de imaginación que Alvin Toffler en su libro del Shock de Futuros ya los mencionaba. O sea, necesitamos permitirle a la gente imaginar esos futuros relacionados con ese problema complejo. Entonces, yo lo que les diría es que tenemos que aterrizar las cosas a tal grado en tema de divulgación científica, en tema de divulgación académica, aterrizarlo y tener a los mejores divulgadores, el mejor desarrollo de contenido que nos permita en nuestro idioma hacer esta conversación sobre estos temas, y luego acercarnos a las personas e imaginar lo más tangible con objetos, que es lo que le llaman toda la parte de futuro especulativo. O sea, tenemos que crear objetos lo más tangible posible para que la gente diga, ok, entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, hay un ejemplo que se hizo en Hawái de que se construyó todo un escenario como si hubiera llegado una pandemia hace ya 15 años, como si hubiera llegado una pandemia y se crearon como imágenes de pósters, y luego hicieron lo mismo como si llegara una inundación y entonces todas las oficinas gubernamentales estaban como si se hubieran inundado, y entonces todas esas cosas muy tangibles hacían que la gente se acercara y preguntara, y entonces conversara y dijera, pero ¿cómo? ¿Esto puede suceder? ¿Puede inundarse? ¿Pero cómo? ¿Qué pasaría si existiera una pandemia? ¿Estos eventos sucederían? Y entonces hacerlo tan tangible que a la gente pueda acercarse al tema y conversar. Entonces sí, tenemos que hacer muchas cosas con los expertos, pero con las personas tenemos que poder generar esos espacios de imaginación y reflexión. Jorge, te paso la palabra y tienes una pregunta especial para ti, pero querías contestar esta, ¿no? Bueno, creo que se quedaron incompletas algunas de las respuestas. Entonces, la primera, si es necesario incorporar una política de nacimientos en el tema de cambio climático, yo creo que
la política que tendría que incorporarse y que ha dado excelentes resultados en distintos países es la de educación. O sea, si tú educas, por ejemplo, a un gremio susceptible de embarazo como el adolescente, y ese gremio tiene las posibilidades de educación y de decidir de qué manera, por un lado, satisface su sexualidad sin tener como consecuencia el aspecto de embarazos, se ha visto que es bastante efectivo. Entonces aquí tienes una relación directa entre educación y disminución de tasa de natalidad, y también un elemento importante que es la decisión por parte sobre todo de las mujeres de si quieren o no tener hijos, entonces yo creo que el tema de educación es importante de nuevo, ¿no? En relación al aspecto de la solución y más o menos una ruta crítica, yo creo que el primer elemento es la construcción de problemas y significados, y alrededor de eso, entre distintos actores interesados, ¿no? Obviamente se tiene que fomentar, uno, la participación, y que esta participación te permita por lo menos acuerdos mínimos en términos de una homologación de criterios de la problemática. Esto ya es el primer indicio de sensibilización a un problema, para que después, a lo mejor no en muchos años, sino te permita vertir información que cobre significado para todo el grupo de actores interesados. Y a partir de eso, pues viene una construcción de significados y de acuerdos. Es básico aquí el aspecto relacionado con la democracia como una herramienta o como una estructura que te permite la construcción de acuerdos. Entonces, si regresamos al cambio climático, yo regreso a los ejemplos con los que inicié esta plática. O sea, tenemos dos ejemplos esperanzadores donde de alguna manera u otra, en primer lugar, nos abren la puerta de posibilidades. Entonces no nos quedamos con el pesimismo lúcido, sino que más bien podemos intervenir con un optimismo ilustrado. Optimismo ilustrado es algo que tiene que ver sobre todo con la manera en la que recreas información. Y en ese sentido, estamos viendo que sí hay elementos de posibilidad de resolución de problemas ambientales, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí tiene que discutirse a fondo en este momento es cómo está estructurado nuestro sistema económico y por qué, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contaminación, tanto de aire como disminución de especies, se ve como algo externo al sistema. Entonces, desde ahí ya hay una tara en términos de significado, cuando tú cierras tu sistema y lo demás, pues como está afuera, que te valga gorro. Yo creo que esa es parte también de la enseñanza y de la sensibilización sobre sistemas complejos, donde eso lo tienes que volver a introducir para que lo consideres y lo soluciones, no para que dejes que lo solucione a lo mejor la siguiente generación. Entonces, bueno, sería un poco resumiendo o tratando de también completar lo que fueron las preguntas anteriores. Si me permites, con eso creo que lo que acabas de comentar, llegó una pregunta de Juan Carlos, que nos sigue desde Facebook en Ciencia UNAM. Pregunta para Jorge: de los cambios que la sociedad ha realizado en esta etapa de crisis, ¿cuáles deberíamos mantener como una posible aportación a este problema del cambio climático? Con esa sería la última pregunta, y después, si quieren, hacemos un cierre cada uno 2 minutitos y te paso el micrófono, Jorge. Te agradezco. Pues mira, yo creo que una de las estrategias así que se muestran como a abordar con mucha imaginación es el aspecto de movilidad. O sea, si tú tienes que el 43% de la disminución de emisiones en esta etapa de contingencia se refiere a todo lo relacionado con el transporte automotriz de superficie, bueno, pues ahí tienes toda una ventana de oportunidad en relación, por ejemplo, a la manera en la que se tiene que seguir transformando el transporte público, en la manera en la que se tiene que seguir incentivando los viajes relacionados con otro tipo de motores, a lo mejor motores eléctricos, bicicletas, motocicletas que no sean de combustión, sino combustiones eléctricas. O sea, tienes, afortunadamente, esta época es tan maravillosa que tienes ya mucho avance en términos de propuestas tecnológicas con mucho potencial. El asunto es de qué manera, insisto,
todo esto afecta a intereses económicos y estos grupos económicos también tienen que transparentarse, o sea, tiene que salir a la luz quién es el que se interesa en determinado momento por no querer un cambio, porque pues, él a lo mejor ha obtenido durante 30 años ganancias de a lo mejor una línea de transporte. Entonces, estos son los pequeños elementos. El primer elemento para mí que se podría en este momento retomar, no nada más a nivel mundial, sino incluso a nivel de las zonas metropolitanas del país, es el sector transporte, porque eso repercute en dos elementos clave. Uno, disminución de emisiones en el contexto de cambio climático, pero también en tiempo de transporte y cómo esto se puede transformar y recrear sobre calidad de vida. Creo que con esto para que estamos acotados en tiempo. Jorge, ya que estamos contigo, si les gusta, no sé si Yanira quieras contestar, pero y si no, les paso el micrófono para que hagamos un cierre, lo que gusten comentar. Yanira. Pues, escuchando todo, simplemente quisiera decir que, o sea, para el cambio, en cualquiera de las esferas, en cualquiera de los niveles, necesitamos diferentes actores y recuerdo mucho una conferencia en la que estuve hace poco que decían que se requiere, la pueden buscar, se llama Primer Conference, que es todo el tema de diseño de futuros, bien interesante. Y algo que comentaban es que se necesitan 3 agentes de cambio. Unos que trabajen directamente con el status quo, o sea, que estén ahí adentro, donde está la tensión entre no quiero cambiar y quiero que las cosas sigan igual, entonces jalen desde adentro. 2, necesitas a la sociedad organizada, como bien decía Vero, a la sociedad organizada que tenga mecanismos, instituciones, que tenga procesos para generar el cambio. Y 3, necesitas a los revolucionarios, a esos que no se conforman, a esos que están buscando, o sea, cambiar todo el sistema, volver a empezar desde cero, que están totalmente frustrados y que quieren otra sociedad. Necesitamos a esos 3 para lograr funcionar. El tema es que tienes que elegir cuál de esos 3 eres. No puedes ser un espectador más. Los cambios complejos implican que tomemos decisión, que aportemos y que decidamos entrarle a la bronca. Y eso implica autorregularnos, gestionarnos, aprender, analizar, saber que esto es tan complejo que nos rebasa y que siempre tenemos que tener como mucha apertura, mucha humildad, mucha capacidad de aprender de los otros, de imaginar, de reflexionar, y que no te casas con una idea, te casas con la posibilidad del cambio, de esa esperanza, pero te casas con esas causas y esos problemas que dices, quiero dedicarle mucho tiempo de mi vida a esto, y a desgranarlo y a desgranarlo y a desgranarlo para poder entonces apoyar en su resolución. Entonces, ese es como el mensaje final que yo quisiera dejar. Gracias, Yanira. Disculpen por lo que voy a hacer, pero tenemos una pregunta que es muy buena y creo que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo ahorita, Yanira, y se las voy a plantear si quieren cerrar o contestar la pregunta como ustedes quieran. BioGeoIsa, que nos sigue en Ciencia a Distancia, en YouTube Ciencia a Distancia, pregunta para el panel: ¿cómo crear un puente de conciliación y colaboración entre la sociedad, que son los consumidores, los dueños de los medios de producción y la política para salvaguardar el ambiente? Entonces, se los dejo, si gustan contestar con la pregunta o decir su cierre. Bienvenidos. Verónica, te paso el micrófono. Sí, pues yo creo que la respuesta está un poco también en el cierre. Yo creo que como sociedad lo que tenemos que hacer es informarnos, ¿no? Informarnos y recurrir a fuentes confiables de información a mí me parece clave. Organizarnos y actuar, ¿no? Desde nuestras trincheras, como decía Yanira, cada quien está en una posición diferente, pero desde tu posición puedes actuar y organizarte. Desde ahí puedes impulsar prácticas además sustentables en todos los temas, uso de agua, energía, que es uno de los temas que estamos abordando, impulso a huertos urbanos, pero también el impulso a los pequeños productores. Hay muchos temas. Desde las universidades, ¿no? Lo que se tiene que hacer es impulsar y fortalecer la investigación, la educación,
en cuestiones de sustentabilidad, y para mí es importante decir que sustentabilidad involucra igualdad, equidad, ¿no? El combate a la pobreza, no nada más cuestiones ambientales. Y me parece que justo lo que hablábamos de cómo se abordan los sistemas complejos y cómo podemos crear estos puentes, que es parte de la pregunta, pues desde las universidades o desde el gobierno, desde donde estés, buscando foros de discusión, que no nada más se queden en foros de discusión, sino en espacios de encuentro, en los cuales invites a todos estos actores y puedas formar grupos de trabajo. Me parece que es muy importante redes de trabajo y, como mencionaban hace rato, redes de redes, que es básicamente todo lo que tiene que ver con sistemas complejos, porque en la medida en la que te sientes a trabajar, a dialogar, a discutir a los diferentes actores, es como empezará a haber esta comunicación, y un elemento clave en esto es generar un lenguaje común en el cual podamos comunicarnos academia, gobierno, sociedad, y retomando lo que decíamos hace rato, para construir soluciones, y tienes toda la razón, tienen que ser soluciones prácticas, soluciones que resuelvan y que des continuidad a estos grupos de trabajo a lo largo de años, porque además se va aprendiendo en estos grupos, ¿no? Entonces me parece muy importante el lenguaje común para poder entenderlos todos. Claro, muy importante el punto de que el bien común, ¿no? Pensar en el bien común. Pablo, te paso el micrófono. Muchas gracias. Pues yo la conclusión que tengo, el cierre, es, creo que este momento extraño en el que estamos viviendo, esta especie de estado de excepción, nos abre la puerta a pensar en cuál va a ser la normalidad a la que queremos volver, ¿no? Se habla mucho de volver a la normalidad, pero ¿qué tipo de normalidad es la que queremos? ¿Qué tipo de normalidad es la que necesitamos, ¿no? Pensando sobre todo en una tendencia muy grande a nivel global de achicamiento de los espacios democráticos, creo que justo la coordinación y la movilización de la sociedad civil para exigir sus derechos y para exigir las formas correctas en las que le gustaría estar representada y participar de la sociedad, son elementos muy importantes, ¿no? Creo que cuando pensemos en la nueva normalidad tenemos que pensar en un modelo que no deje fuera y que no invisibilice a los que sistemáticamente han sido invisibilizados y que ahora en esta pandemia ha quedado bastante claro, ¿no? O sea, quiénes son los que quedan fuera de este sistema. Entonces, pues bueno, justo toda la crisis genera oportunidades. Creo que esta crisis no es la excepción y tenemos mucho que pensar y tenemos mucho que construir desde los diferentes sectores. Eso sería todo. Gracias, Pablo. Jorge, te dejo la palabra. Bueno, yo creo que un poco tratando de contestar la pregunta que nos hicieron, pues lo básico es generar estrategias de participación todavía más activas, ¿no? Otro elemento importante es que estos espacios de encuentro, como lo decía Vero, tengan también elementos de inclusión, incluso elementos de inclusión discursiva, que se permita justamente construir socialmente significados, aunque sea entre actores dispares, ¿eh? Porque ese es justamente uno de los retos que te permiten, en términos de inclusión, no generar mayores, ¿cómo se llama?, atmósferas de polarización. Entonces ahí es todo un tema, la manera en la que la tolerancia, por lo menos se tiene que ver reflejada, ¿no? Para empezar a verlo como una parte de la solución de los problemas, ¿no? Interacciones territoriales tienen que ser interacciones territoriales responsables, donde cada uno de los actores también asuma su responsabilidad y no nada más nos quedemos, como dicen por ahí los economistas, con los free riders o los gorrones, pues, sumados al territorio sin hacer nada, ¿no? Entonces es importante también desenmascarar este tipo de lógicas que por lo general
ocurren a escalas territoriales e incluso supraterritoriales, que es lo bonito de los sistemas complejos en un mundo globalizado como el que habitamos, ¿no? Yo creo que también en este momento todo lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología de información y comunicación da también oportunidad a que se rompan muchas barreras que en este momento se veían casi no alcanzables. Yo creo que eso también nos permite en este momento justamente explotar foros como estos, ¿no? A pesar de que tengamos toda una serie de reglas que en términos preventivos nos implican vida a todos, porque nos implica cuidarnos. Si yo me cuido, te cuido a ti; si tú te cuidas, me cuidas a mí. Y entonces eso también nos tiene que permearse, insisto, una visión del bien común, de la comunidad, y obviamente que esto nos permita, pues, seguir coexistiendo, ¿no? Entonces yo con esto cerraría. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Creo que fue un momento muy agradable y creo que fue muy bueno para todos. Con esto cerramos. Yo soy Ivonne Dávalos. Esto fue iniciativa de la revista de la universidad. Para todos los jóvenes que nos están viendo, únanse al diálogo con el blog de la revista de la universidad. Y ahorita la revista el próximo mes sale con el tema de agua para que nos apuntemos también. Muchas gracias a todos y si existen más preguntas, espero nuestros ponentes nos ayuden a contestarlas y seguimos en contacto. Cuídense mucho, los 4, por favor, y todos los que estén viendo. Muchas gracias a todos y pásenla muy bonito. Adiós. Listo.